Bienvenido, bienvenida a este episodio especial de Es tu Dinero, en donde vamos a analizar juntos la situación argentina y yo les voy a dar tres razones o tres causas por las cuales yo creo que la Argentina está cerca de una crisis financiera terminal que puede realmente afectar mucho los intereses económicos, la vida de cada uno de nosotros, pero al mismo tiempo, como dato alentador, les voy a dar tres consejos o tres tips de qué hacer al respecto para estar preparado a estos difíciles tiempos que se vienen. No te vayas, quédate conmigo que te voy a dar toda esa información a continuación luego de esta publicidad. La Argentina estaba de alguna manera preparada para un triunfo de Hillary Clinton en Estados Unidos. Lo que sucedió, todos lo conocemos, fue el triunfo de Donald Trump que cambió totalmente el orden a nivel global y todo esto se ve reforzado con el triunfo justamente en el día de ayer de Bolsonaro en Brasil. Entonces, este nuevo mundo en donde las potencias, Estados Unidos, Brasil, se cierran, perjudica mucho a los países como la Argentina, a los países pequeños que se abren en términos de comercio, en términos de capitales, en términos de inversiones. Entonces, realmente, fíjense, los países que más están sufriendo este castigo son justamente los países pequeños que tienen políticas libres en términos de los capitales, en términos del comercio, que buscan comerciar por bloques, por continentes, ¿no? Y eso es realmente una falla importante de este gobierno. La segunda causa o error por el cual la Argentina se encamina hacia una crisis terminal tiene que ver con un desconocimiento o un mal cálculo de lo que es la idiosincrasia de los argentinos. ¿Por qué? Los argentinos somos muy especiales en algunos temas que tienen que ver con la economía. Uno de ellos es que somos desconfiados, pero no solamente con el comercio con otros países o lo que pueden hacer otros países, sino somos desconfiados entre los mismos argentinos. No confiamos en otros argentinos, no confiamos en los gobiernos argentinos, no confiamos en las instituciones argentinas, por más que por momentos parezca que sí. Entonces, lo que sucede con esto es que ante cualquier atisbo de crisis o rumores o cosas que vemos que no funcionan en la economía, enseguida el argentino fuga capitales. Cuando hablamos de fugar capitales estamos hablando de comprar dólares y dejarlos en una caja de seguridad, de mandar dólares al exterior, de sacar dinero del circuito por precaución ante una crisis que se puede venir. Esa falta de conocimiento de que el argentino, por ejemplo, cuando el dólar sube compra más, porque tiene en su memoria que cuando el dólar sube se viene una crisis, cuando hay unas devaluaciones bruscas se viene en crisis. Bueno, esa falta de conocimiento es un grave error, no solamente de los organismos multilaterales de crédito como el Fondo Monetario Internacional, que a fin de cuentas no tiene por qué conocer cómo es la idiosincrasia del argentino, sino de nuestra propia conducción. El tercer error, para mí muy importante, tiene que ver con creer que la inflación es un fenómeno monetario o puramente monetario. La inflación es un fenómeno monetario en el sentido de que si no hay dinero en la calle, si no hay dinero en los bolsillos, no va a haber inflación. Pero para solucionar el problema de la inflación, vos no podés matar a una economía como se está rápidamente matando ahora. Entonces, la inflación no es un fenómeno monetario, la inflación tiene que ver con un contrato social, tiene que ver más con el tema de la confianza que hablábamos recién que con un tema monetario. Si la inflación fuese muy fácil de erradicar, este gobierno ya lo hubiese erradicado en poco tiempo. Entonces, la inflación está mal encarado desde su génesis, de sus inicios, tiene que ver con tratar de
monitorear los márgenes de ganancia, tratar de entender que cada industria tiene un margen de ganancias que no puede ser sobrepasado y también tratar de restablecer la confianza en los precios, la confianza en la relación entre el comerciante y el consumidor, pero no va por el lado del fenómeno monetario. Entonces, lo que se está haciendo ahora es liquidar la economía para liquidar la inflación, pero ese liquidar la economía va a traer, y ya lo estamos viendo, cosas, o mejor dicho, consecuencias muy graves en la población. El primer tip o consejo tiene que ver con huir de las inversiones tradicionales. En la crisis del 2001, tanto los plazos fijos con el corralito como la caída estrepitosa que tuvieron el precio de las propiedades medidas en dólares fueron realmente un golpe muy fuerte para la clase media argentina. Actualmente empezamos a ver algunas señales de que esto podría darse también en la misma dirección. Los precios de las propiedades comenzaron a bajar después de mucho tiempo y además tenemos la bomba de las LELIQs. Cuando hablo de la bomba de las LELIQs hablo de un stock de deuda que está pronto a superar lo que fue la bomba de las LEVAQs, que se pudo desactivar con una mega devaluación de casi el 90%. Lo más importante de todo esto es entender que cuando la gente piensa que le está prestando su dinero al banco cuando hace un plazo fijo, lo que sucede en realidad es que con ese dinero el banco se da vuelta y lo coloca en LELIQs, que es lo mismo que prestarle al gobierno. Te paga un 40% por el plazo fijo, se lo presta al gobierno al 70 y pico por ciento, haciendo un arbitraje financiero y con tu dinero poniéndolo en un riesgo que vos quizás no estás dispuesto a soportar. Entonces, si llega a explotar esto como indefectiblemente va a suceder en no mucho tiempo, los más perjudicados no van a ser los bancos, porque el sistema financiero no puede quebrar, siempre el gobierno va a tener que salir a rescatarlo, sino que, con dinero de los contribuyentes obviamente, sino que justamente todos los que tengan plazos fijos en los bancos van a lamentablemente verse perjudicados por estar prestándole dinero a quien no saben que le están prestando. Piensan que le están prestando al banco, repito de nuevo, y le están prestando al gobierno que no va a tener cómo pagar estos más de 1.000 millones de pesos por día en intereses que está pagando y que va a seguir pagando en los próximos meses. Entonces, tanto sea plazos fijos como inversiones tradicionales, tener mucho cuidado con eso y buscar otro tipo de inversiones alternativas o refugiarse en inversiones todavía más seguras. Cash is the king, el dinero es el rey en momentos de crisis y eso hay que tenerlo muy en cuenta. El segundo consejo o tip que te puedo dar es salir de las deudas. ¿Por qué decimos esto? Actualmente los bancos no están prestando dinero a la gente y esto tiene que ver con el tip anterior. ¿Por qué los bancos le van a prestar dinero a las personas cuando pueden darse vuelta y colocarlo en el LELIQs, o sea, prestárselo al gobierno al 70% con muy bajo riesgo de default porque saben que en última instancia el gobierno va a salir a rescatarlos como pasó en la crisis del 2001? Entonces alguien dirá, bueno, pero si los bancos no prestan, ¿por qué preocuparse? Nadie nos va a prestar dinero. No, hay otros mecanismos indirectos para la toma de deuda, que son las tarjetas de crédito, que son los préstamos a sola firma, que son los giros en descubierto bancario, que actualmente tienen tasas de casi el 150% anual en pesos. Se vuelven prácticamente impagables y hoy en día entonces tomar deuda, financiar el gasto de la tarjeta vía pago mínimo del resumen o girar en descubierto, ya sea para consumo o para producción, es directamente un suicidio financiero. El tercer y último tip tiene que ver con incrementar tu cultura financiera. ¿Por qué te digo esto? Mira, el PBI argentino va a caer este año entre un 2,5 o 3%. Tengamos ese número en la cabeza, pero por otro lado pensemos que nuestro poder adquisitivo, nuestra riqueza, en un punto está cayendo por lo menos un 20% si comparamos la inflación de, con suerte, 50% a fin de año versus la renegociación de los salarios, etcétera, que a lo sumo está en un 30%. Entonces, 20% por un lado es lo que están perdiendo la gente con esta crisis. Pero ¿por qué el PBI cae solamente entre comillas, un 2,5 si la pérdida es del 20%? Eso tiene que ver con que hay gente que no está perdiendo un 20%, que no está perdiendo un 10%. Hay gente que está ganando
un 50 o un 100% más que el año pasado. Esa gente es la que tiene cultura financiera y que sabe cómo manejarse en estos momentos de crisis, que tiene ingresos en dólares, que pudo realmente construir una columna de ingresos pasivos diversificada en moneda como para contrarrestar estos momentos, que tiene cash como para aprovechar oportunidades, que tiene sus ahorros y puede vivir de sus ahorros sin preocuparse demasiado por lo que pase en el mercado laboral. Entonces, lo que quiero decir con esto es que las crisis financieras no son ni más ni menos que un traspaso de riqueza entre la gente que tiene alta cultura financiera, que generalmente pertenece a la clase alta, y la gente que tiene baja cultura financiera, que generalmente es la clase media baja y clase baja. Lamentablemente esto es así y por eso es muy importante que puedas incrementar tu cultura financiera desde ahora. Acabas de ver la oferta de Cyber Monday con descuentos del 50% sobre cursos que no fueron actualizados prácticamente en precio este año y me parece que es una buena oportunidad, pero si no es en tu dinero, yo te pido encarecidamente que comiences en otras instituciones leyendo libros de finanzas personales, de inversiones o asistiendo a charlas, a cursos, leyendo también la parte económica del diario, aunque sea tratar de entenderla, asesorándote con profesionales de la manera que vos quieras o que te sea más fácil, puedas incrementar tu cultura financiera, porque eso estoy seguro yo puede evitar que sufras esta crisis financiera que indefectiblemente se viene en el corto plazo.